leyes. Hoy vamos a hablar acerca de otro principio. El universo está compuesto por leyes, por diseños, por normas y por principios. Esos principios fueron establecidos cuando Dios creó el universo. Desde que Dios creó el universo, podemos ver, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, cómo Dios hizo la creación, cómo Dios hizo los planetas, cómo Dios hizo todo lo que nosotros vemos, aún lo invisible, porque habla también acerca de muchas cosas que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Pero al tiempo que fue creando el universo, fue creando también leyes, principios, normas y preceptos, diseños, para que las cosas creadas entraran en un orden, entraran en el establecimiento de un balance, de un equilibrio. Dios nunca hizo el universo con el objetivo de que el mismo universo se autodestruyera, con el objetivo de que durara poco. Una de las cosas que les voy a hablar en este día tiene que ver con un principio de la creación que es muy importante y que todas las personas que están aquí alrededor quiero invitarles cordialmente para que se puedan acercar a este lugar. Hoy en día, en nuestra sociedad actual, hoy en día se mueven muchas mentiras. Hoy en día se mueven muchas especulaciones. ¿Por qué han habido tantas especulaciones acerca de quién es Dios? Acerca de si Dios creó el universo o no. Acerca de si hay que hacer esto o no hay que hacerlo. ¿Por qué la gente ha estado tan desorientada con respecto a lo que debe ser y a lo que debe funcionar dentro de la creación? La razón es por el poco conocimiento que el ser humano ha tenido de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos entender la creación, nosotros no podemos entender el funcionamiento de la creación, el equilibrio, el balance y todo lo que Dios ha concebido a través de su palabra, si no conocemos la Biblia, si no leemos la Escritura. Quiero hablarles hoy de algo muy bonito. He terminado ya un estudio que estaba haciendo del libro de Job. El libro de Job, más que hablar acerca de un hombre que pasó una prueba muy grande y que tenía que su fe ser probada, y que al final de todo sabemos, ¿cierto?, que Job en el libro, al final dice la palabra que por haber sido humilde, Dios lo exaltó y Dios lo bendijo mucho más de lo que había sido bendecido al comienzo. Pero esa parte no les voy a hablar sobre esa parte. El libro de Job es uno de los libros donde más están explicados los diseños del universo. El libro de Job es uno de los libros donde más está descrito las leyes del universo. Y una de las cosas de las que le voy a hablar en el día de hoy es acerca de los ciclos de fertilidad. ¿Cómo así que los ciclos de fertilidad? Cuando Dios creó en el quinto día, dice la palabra que Él creó los animales, y al crear los animales, primero creó todo el ambiente de lo cual se iban a alimentar los animales. Y cuando Dios creó los animales, Dios le dio a cada especie, recuerden ustedes que hay animales terrestres, animales que se mueven por la tierra, que hay animales que vuelan por el cielo, lo que llaman la escritura las aves, y que hay animales que habitan, Dios les dio su hogar o su morada en las aguas, que son los peces y todos los monstruos marinos. La palabra del Señor también habla que a cada una de las especies, Dios le dio a cada una de estas especies toda una estructura, todo un diseño, todo un conjunto de normas, bajo las cuales debían regirse su nacimiento, desde la gestación hasta su nacimiento, el tiempo de madurez de cada especie animal, el tiempo de apareamiento, la época de celo, también el periodo de preñez y también el periodo de la vejez o de la muerte. Vemos que hay especies que duran más que otras, vemos que hay unas especies que engendran sus crías en un útero que Dios les ha dado, ¿verdad? Una matriz a través de
engendrar a través de un tipo de cosas. Hay otros animales que son engendrados a través de huevos, y así sucesivamente. Uno ve que no todos los animales son iguales. Hay un misterio maravilloso en toda la creación que aún la ciencia ha tratado de desglosar, ha tratado de descubrir, y es acerca de ese balance de la vida animal. Y vamos a hablar acerca de esto porque la palabra de Dios nos habla acerca de que todos estos principios, todos estos fundamentos fueron establecidos desde antes de la fundación del mundo, ya existían. La palabra de Dios habla en el Salmo 119, del versículo 16 en adelante, que Dios tiene unos libros, y que en los libros, en el caso pues de David que estaba diciendo, todas estas cosas en el vientre de mi mamá fueron formadas, o sea, mis deditos, mis manitos, todo lo que fue formado en el vientre, dice, y Dios formó todo esto conforme a lo que Él tenía escrito en sus libros. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra del Señor está mostrando que Dios es un Dios de diseños. Dios es un Dios de diseños. Dios no se paró así de repente y dijo, ay, ¿yo qué hago hoy? ¿Qué pereza? ¿Cómo, en qué me entre...? No. Él, cuando hizo la creación, no la hizo como un acto, como le digo, un acto casual, o que estaba desubicado, que estaba como sin nada que hacer. No, Dios ya lo tenía todo planeado. Tan es así. Todos los tiempos de Dios son perfectos. Y dice la palabra del Señor que en Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice, todo tiene su momento, todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Hay un tiempo para nacer, otro para morir, un tiempo para plantar y otro tiempo para arrancar las plantas. ¿De qué está hablando la palabra del Señor? La palabra del Señor está hablando de los ciclos de fertilidad, no solo en los animales, también está hablando de los ciclos de fertilidad de la tierra, que hay tiempos para cosechar, hay tiempos para sembrar, hay tiempos para cosechar, hay tiempos de arrancar las plantas, hay tiempo de sembrar la semilla, hay tiempo de regar la planta, hay tiempo para recoger la cosecha. La palabra de Dios dice que todo obedece conforme a los tiempos, conforme a un plan, pero no es el plan del hombre, no es el plan de la ciencia. Aún en el Polo Norte se está planeando, no sé si ustedes lo saben, lo que llaman el Arca de Noé. Sí. Lo que... ¿Sí? 1, 2, 3. Lo que llaman el Arca de Noé en el Polo Norte. ¿Qué es el Arca de Noé? Es una cápsula gigante donde los seres humanos, determinando y descubriendo por medio de la ciencia que el fin está cerca. Los mismos científicos, mientras más descubren y avanzan en la ciencia, eso antes más los está acercando a Dios y a tener un conocimiento de que Dios sí existe. El Arca de Noé la tienen allá en el Polo Norte, y esa arca es la que hace que dentro de ella están introduciendo semillas de todas las especies, planeando que si hay un fin del mundo, se llevan esa cápsula gigante con todas las semillas del mundo y se la llevan para otro planeta. Eso es necio. Eso es necio teniendo en cuenta que si Dios dice la palabra que este cielo y esta tierra van a ser destruidos, pues cuando habla la palabra de que va a ser destruido, se refiere también a todos los astros del universo, y eso incluye todos los planetas. O sea que para el planeta que se vaya con la tal Arca de Noé o la cápsula, pues también va a ser destruida, ¿cierto? Entonces es la necedad del hombre tratando a través de la ciencia de evadir los designios de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios habla en Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 2, dice la escritura que para todo hay un tiempo y que todo se desenvuelve de acuerdo a un plan. Es un plan perfecto, pero también es un plan justo.
Porque hay mucha gente que dice que Dios nos maneja como marionetas y no es cierto, porque Dios le dio libertad al hombre para tomar decisiones sobre su futuro, para tomar decisiones sobre su propia vida. Entonces las plantas tienen ciclos de siembra y cosecha. Los animales tienen sus periodos de madurez, de apareamiento y de gestación. Cuando ustedes miran los programas científicos, cuando ustedes miran los programas de animales donde se muestra determinada especie, cómo nace, cómo se reproduce, donde se muestra determinado animal, lo que pasa con cada uno de ellos, cómo crecen, cómo se aparean. Lo que estamos viendo nosotros simplemente es la manifestación de la gloria de Dios. Dios creó los animales y las plantas con el objetivo de que pudieran reproducirse y esos animales y plantas obedecen de acuerdo a un plan establecido. Un ejemplo, las ballenas jorobadas, por ejemplo, ustedes saben que en una época del año ellas se acercan a las costas en el Océano Pacífico, básicamente en la región del Chocó. Muestran los documentales de animales que estas ballenas jorobadas llegan allí para aparearse y también llegan allí para tener sus crías. Yo me pongo a pensar y de pronto cualquier persona pensaría con qué sabiduría ellas recorren el mundo, porque es que vienen de polos a polos, vienen de polos opuestos, vienen de lugares totalmente opuestos, cruzan todos los océanos, cruzan mares enteros, continentes enteros, para llegar todas a un mismo lugar. No todas llegan al Chocó, no todas llegan al Océano Pacífico, a las costas de Chocó, hay otras que llegan a otros lugares, pero sobre todo donde hay aguas cálidas, donde las aguas del mar son cálidas y propicias para la gestación de sus crías. La gestación dura 12 meses. Y después de ello ellos recorren otras grandes cantidades de kilómetros para ir a otro lugar a buscar alimento. Y uno dice, definitivamente, ahí hay sabiduría. Esa sabiduría tiene que salir de algún lado, porque, mire, hay una persona que puede salir en una canoa al mar y se pierde. Como las ballenas que no tienen ni brújula, las ballenas no tienen ningún instrumento de medición, como lo hacen los viajeros, los marinos. ¿Qué es lo que hace que ellas se puedan guiar? El pingüino emperador, dice la palabra de Dios, que marcha cada año desde la Antártida a 120 kilómetros, a una temperatura de 40 grados bajo cero, en medio de los peligros, de los depredadores. Y dicen en estos documentales que estos animales cada año van y se encuentran con la misma pareja. ¿Cómo hacen para reconocerse si todos son igualitos y todos chillan igualito? ¿Cómo hacen? Cada año llegan y recorren 120 kilómetros para llegar a un lugar y encontrarse solo guiándose por el sonido, encuentran la pareja. Cada año es la misma pareja, no cambian de pareja. La mariposa monarca, también dicen estos documentales, que parten desde el sur de Canadá y Estados Unidos para llegar a México. Y mire lo que hacen ellas, recorren volando más o menos 120 kilómetros por día durante 33 días. Son distancias larguísimas y solamente llegan a un lugar para aparearse. Yo pregunto una cosa, ¿quién marcó ese tiempo? ¿De dónde sale la sabiduría de estos animales para llegar a un lugar exacto, como si tuvieran brújula? La respuesta se las voy a leer en algo que me impactó y que es el motivo por el cual estoy compartiéndoles este mensaje en el día de hoy. Vamos a Job capítulo 39, versículos del 1 al 4. Les voy a leer de dónde sale esa sabiduría. Si algún día usted se ha extrañado y se ha hecho la pregunta, yo me la he hecho. Y usted dice, pero estos animales, ¿cómo pueden llegar a ser tan inteligentes? La gente dice, no, es que la naturaleza es sabia. Le voy a mostrar quién es el sabio. Mire lo que dice la palabra.
Dice, ¿sabes tú cuando nacen los chivos? Estás pendiente de las ciervas, y cuando dan a luz, ¿sabes cuántos meses duran ellas embarazadas? ¿Sabes cuándo es el momento que deben dar a luz? Las hembras se acurrucan, nacen sus crías y cesan sus dolores de parto. Sus cachorros crecen sanos en los campos y luego dejan a sus madres y ya no regresan. Dios le estaba haciendo una pregunta a Job. Dios le estaba diciendo a Job, ¿tú sabes acerca de los ciclos de fertilidad? Cuando los animales tienen sus crías, ¿acaso tú le puedes señalar el tiempo de gestación? ¿Sabe por qué Dios le está haciendo esa pregunta a Job? Dios le estaba haciendo esa pregunta a Job porque él sí lo hacía. Decía, yo lo hago, ¿tú lo podrías hacer? Pues porque en ese momento Dios estaba exhortando a Job, porque Job ya llegó un momento en que se estaba desesperando. Entonces, dice la palabra del Señor que Dios empezó a hacer una descripción de lo que Él mismo ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios? Cuando Dios creó el universo, dice la palabra que creó los animales y a cada especie animal le asignó un ciclo de apareamiento. A cada especie animal le asignó un periodo de gestación. A cada especie animal le asignó una manera específica de procrear, de nacer, desarrollarse y aún un tiempo de madurez a cada uno de los animales de la creación. Cuando yo miro todas estas cosas, solamente lo que es lo que les comento del pingüino, de la ballena jorobada y la mariposa monarca, solamente son ejemplos de los muchos que hay. Y mientras más tú investigas acerca de la maravilla de la naturaleza, te puedes dar cuenta de lo grande que es Dios. Amén. Dios determinó los ciclos de preñez, épocas de celo y tiempos de soltar a sus crías, porque una cría no se queda toda la vida con su mamá en el nido. Es más, dicen los documentales científicos que llega un momento en que, por ejemplo, el águila, en una edad del polluelo, lo tira del nido. Pareciera cruel, y una mamá, un ser humano, diría, ay, qué pesar, yo a mi hijo tiene 40, ¿cómo lo voy a echar de la casa? Pero eso es lo que hace el águila. La sabiduría de Dios tan grande, de que aún hay periodos para que las crías estén bajo la tutela de sus padres y luego tienen que salir a formar sus propios nidos. Es más, con los seres humanos, cuando Dios nos creó, también dice en Génesis 2:24, y se unirá el hombre a su mujer y dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahí también está hablando de salir del nido, de salir de la casa. Y muchos, por ejemplo, les gusta casarse y lo primero que hacen es llevarse la mujer a la casa de la suegra. Y miren que eso es antinatural, eso no es de Dios, porque Dios determina que cada hogar debe tener su propio nido, debe tener su propio espacio. La palabra del Señor, voy a leerle lo que dice en Génesis 1, es que es maravilloso. La verdad, quería compartir esta enseñanza con ustedes. Y hay un motivo por el cual ya les voy a explicar. Génesis 1 del 22 al 23, mire la sabiduría tan grande de Dios al crear los animales. Dice, Dios los bendijo diciendo, o sea los animales, tengan hijos y multiplíquense para llenar el agua de los mares y que haya muchas aves en el mundo. Y llegó la tarde y después la mañana y fue el quinto día. El quinto día Dios creó los animales. El quinto día Dios les estableció a los animales leyes, principios y preceptos para que se rigieran por ellos. Entonces Dios estableció esto. La gente dice, no, la naturaleza es muy sabia. ¿Cómo es posible que una ballena jorobada pueda viajar miles de kilómetros y no se pierde y llega siempre a un lugar a tener sus crías y nunca se equivoca? Nunca llega por casualidad a Cartagena y ¡ay, yo iba para el Chocó! No, a la ballena nunca le pasa eso. Y no tiene brújula. ¿De dónde pues viene esa sabiduría? Yo le doy a usted la respuesta. La sabiduría viene del Señor Dios Todopoderoso, que fue el que estableció los diseños de la naturaleza. Que es el que estableció cómo es que la naturaleza debía funcionar. Entonces, la naturaleza no es sabia. Mucha gente dice que la naturaleza es sabia, que la naturaleza se regenera, que la naturaleza se
como si la naturaleza fuera una persona. La naturaleza no es una persona, la naturaleza simplemente es un conjunto de seres creados. La naturaleza no es sabia, el sabio es Dios que la creó. Y así mismo como la creó, estableció también su sabiduría y los tiempos para que la creación responda. La creación, mire, le digo algo, la creación que Dios hizo, los animales y las plantas, lastimosamente, son más obedientes que el mismo ser humano. ¿Por qué les digo esto? Porque la creación solo se rige por los diseños y leyes que Dios estableció. Ustedes miran los animales y los animales tienen un comportamiento determinado y nunca violan las leyes de Dios. Ustedes miran las plantas y ustedes miran que las plantas tienen sus ciclos de germinación, de crecimiento. Ellas se alimentan de lo que Dios estableció y siempre es lo mismo y siempre se rigen, por lo que Dios ha establecido. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el ser humano no es así. Lastimosamente, entendiendo que los animales y las plantas son creación de Dios y que nosotros estamos llamados a respetar la creación de Dios, a cuidar los recursos naturales, a cuidar la naturaleza, a cuidar de los animales, a proteger la naturaleza, ¿cierto? A eso Dios nos ha enseñado. Cuando Dios creó al hombre, le dijo a Adán, dice la palabra que Dios puso a Adán para que cuidara del huerto y lo labrara. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios cuando creó a los seres humanos, los creó para cuidar la creación, todo lo que vemos. El ser humano se dedicó a destruir la creación. El ser humano se dedicó a violar los principios y leyes de Dios. Y una de las más delicadas, ustedes han visto que hay muchos países, miren, hay muchos países en Europa y aquí en el continente de América donde se ha aprobado, los presidentes de las naciones, los gobiernos de las naciones han aprobado el matrimonio y las relaciones sexuales de seres humanos con animales. Eso se llama zoofilia. Es una violación a las leyes de Dios. Es una violación a los principios de Dios. Porque Dios creó los animales y les voy a decir, la palabra de Dios habla en Génesis 2, versículo, lo voy a leer desde el 18. Dice, entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo, las aves del cielo, y llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar. Y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales silvestres, pero con ninguno de ellos se encontró para formar pareja con él. Entonces Dios hizo que el hombre durmiera profundamente y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado el Señor hizo una mujer y se la dio al hombre. El hombre dijo, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, la llamaré mujer porque fue sacada del hombre. ¿Qué está diciendo la palabra? Que Adán, cuando estuvo dándole nombres a todos los animales de la creación, él no vio en los animales una pareja para él. Es más, dice ahí entonces la escritura que él no vio a ninguno de los animales como una posibilidad con la cual aparearse, tener relaciones sexuales y aún procrear. Ninguno de los animales. La ley de Dios es muy clara cuando dice que cada especie tiene sus principios, se rige por las leyes y cada especie se aparea y procrea con su propia especie. Para eso lo creó Dios. Pero entonces, ¿qué ha sucedido hoy en día? Hoy en día la creación se ha pervertido. Esto lo que nos muestra es que el regreso del Señor Jesucristo está muy cerca. Porque una de las señales de que el regreso del Señor Jesucristo está muy cerca es que precisamente la depravación sexual se iba a proliferar mucho más. La depravación sexual ha venido tomando control de todas las naciones del mundo.
Entonces las naciones del mundo han empezado a ver el matrimonio de hombres adultos con niñas de 6, de 7 años de edad. Eso ya es permitido en muchos países. La pedofilia, que es la relación sexual, el abuso sexual de niños y la perversión sexual, todo eso en muchos países, eso ya está permitido, eso ya está aprobado. Las relaciones sexuales de hombres con hombres, de mujeres con mujeres y ahora de animales con seres humanos, todo eso es depravación sexual. Todo eso lo están permitiendo, y lo más delicado es que desde los gobiernos de los diferentes países, los mismos presidentes, los mismos parlamentos de las naciones, la gente que es responsable por el destino de cada nación está aprobando eso, está permitiendo eso, y Dios los va a juzgar. Por eso es que el juicio de Dios viene tan grande sobre todas las naciones de la tierra, porque se han corrompido como en la época de Sodoma y Gomorra. Todo eso viene desde esa época de Sodoma y Gomorra. Mire, le voy a decir, Adán, en el huerto del Edén, Adán nunca vio una pareja ideal para él en los animales, pero cuando vio a Eva, dijo, esta sí es. Adán dijo, esta sí es. ¿Qué quiere decir? Esta persona sí es la que Dios a mí tiene, la que Dios tiene para mí. Adán tenía los ojos muy abiertos. Adán tenía los ojos muy abiertos. Y él tenía un entendimiento espiritual muy grande, que él pudo identificar. Con ese entendimiento y sabiduría de Dios pudo identificar con quién debía tener su relación sexual, con quién debía él formar una pareja. Yo digo que la zoofilia, que es la relación de hombres, de seres humanos con animales, la zoofilia es como un problema de miopía. La persona es miope. Aún dice en países, mire, como Canadá, como Dinamarca, países como en España, y aún en países como Alemania son más atrevidos. En Alemania hay varios burdeles de animales. Se practica el turismo sexual con animales. Y a los mismos animales les acondicionan su cuerpo, les ponen vestimenta y prendas como si fueran mujeres para que los hombres tengan relaciones sexuales con los animales. Es terrible, es asqueroso. Y eso es parte de la depravación de este mundo. Y eso es una de las señales. Este mensaje es para recordarles a ustedes lo que está pasando, para que ustedes reaccionen y se den cuenta que el regreso del Señor Jesucristo está cerca. El regreso del Señor Jesucristo está cerca. Y tal vez alguna persona que escuche este mensaje podrá decirme, es que ¿quién determina si eso es pecado o no? Uno verá qué hace con el perro, uno verá qué hace con el gato, uno verá qué hace con la vaca o con el que sea. Mire, las cosas no son así, porque uno tiene que respetar el orden de Dios, uno tiene que respetar la creación. Eso es un abuso contra la creación. Eso es un abuso contra los animales. Es un abuso, es un uso irracional. Mire lo que dice Levítico 18, 23. No te corrompas manteniendo relaciones sexuales con un animal. Tampoco la mujer debe tener relaciones sexuales con un animal, porque eso es perversión. Dios mismo dice que eso es pecado. Dios mismo dice que eso es pecado. Y tal vez de esto no se habla en muchos púlpitos, en muchos lugares, por la pena y la vergüenza que eso trae. Pero es necesario hablarlo. ¿Saben por qué es necesario hablarlo? Porque cada vez que la perversión sexual avanza en las naciones del mundo, nos damos cuenta que el regreso del Señor está cerca. Y es para algo que la mayoría de los cristianos no se han estado preparando. Porque tal vez nos estamos quedando en mensajes como Dios le ama, como mensajes de prosperidad, mensajes que nada que ver. No es que no estén en la Biblia, sino que si a ti no te dicen acerca de que necesitas arrepentirte, si a ti no te hablan de que este mundo se va a acabar, de que viene un cielo y una tierra nueva, que tienes que arrepentirte, que tienes que sacudirte del pecado, que tienes que reaccionar. Si a ti no te dicen eso, no te están hablando de un evangelio verdadero. La gente está acostumbrada a que les hablen siempre palabras bonitas, pero el evangelio verdadero desacomoda a la gente. El verdadero evangelio te confronta con quién eres tú. El verdadero evangelio te muestra a ti lo que tienes que cambiar. El verdadero evangelio no le permite a uno ser hipócrita. El verdadero evangelio no le permite a uno esconderse detrás de un manto ahí de falsa piedad.
El verdadero evangelio no te permite a ti aparentar una espiritualidad que no tienes. El verdadero evangelio muestra verdaderamente quién tiene con Dios una relación verdadera y quién no la tiene. Ese es el verdadero evangelio. Y por eso te digo en este día que es lamentable todo lo que está sucediendo. El anuncio de Dios, a través de todos los que están escuchando esta predicación, el anuncio de Dios es que viene un juicio muy grande contra estas naciones que están aprobando la zoofilia. Desde los congresos, desde los parlamentos, desde las asambleas, desde todas las instituciones de gobierno y desde las esferas de gobierno de determinados países están diciendo que eso es permitido, que eso no es pecado. ¿Quién se cree el hombre para decir que es pecado y que no es pecado? El hombre creyéndose Dios, dice la palabra en Romanos capítulo 1, del versículo 20 en adelante, que el hombre conociendo a Dios no le dio la gloria por ser Dios, sino que se envaneció en su entendimiento, pensando que bobadas. Así dice la palabra. Terminó el hombre pensando bobadas. Terminamos todos los seres humanos pensando tonterías, pensando bobadas. ¿Y qué bobadas? Podemos llegar a pensar que podemos sacar leyes paralelas, leyes distintas a la ley de Dios. Que Dios tenga misericordia de los países donde se han establecido leyes antibíblicas. Que Dios tenga misericordia, porque estos gobernantes, y yo lo profetizo desde este lugar, los gobernantes que han sacado leyes contrarias a la voluntad de Dios van a ser juzgados duramente. Si no es que van a ser desahuciados políticamente en un tiempo no muy lejano, van a ser llamados delante del trono de Dios para tener que dar cuenta de todo lo que hicieron, porque tienen en sus espaldas una responsabilidad muy grande. La gente más pervertida han sido personas de poder económico, han sido personas que se han movido en la política, han sido personas que han manejado grandes multinacionales. Y con su dinero, con sus influencias, han logrado manipular y controlar leyes y decretos en las naciones para que se haga lo que a ellos les gusta, para que se haga lo que ellos quieren que se haga. Gobernando para el hombre y no para Dios. Terrible, terrible tragedia la que espera a muchas personas. Esta enseñanza nos da a entender que la creación es para respetarla, que la creación es para respetarla, que la creación, así como Dios la hizo, Dios la puso en nuestras manos para amarla, para respetarla y cuidarla. ¿Por qué tanto desequilibrio? ¿Por qué el cambio climático y por qué tantas cosas? En realidad es el pecado el que tiene la tierra maldita, es el pecado el que ha estado destruyendo, y es el pecado, y mientras eso no se resuelva y mientras la gente no se arrepienta, esto va a seguir de mal en peor, porque el mundo, como dice en Primera de Juan, capítulo 2, 17, dice, el mundo está llegando a su fin. El mundo está llegando a su fin, así que, como dice la palabra, no os aferréis a este mundo, ni a las cosas de este mundo, porque todo esto es vanidad, todo esto es pasajero. Y lo único que va a quedar en pie, y lo único que va a valer la pena, es cómo ha sido tu relación con Dios, y si has aprovechado el tiempo que tenemos ahora para arrepentirnos, para reconciliarnos con Él y para conocerle más. Amén. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración en este día.